Bienvenidos a Orígenes del Mal. Mi nombre es Tania, como ya sabéis, y en este espacio normalmente nos adentramos en las historias más terroríficas que existen. Pero hace unos días, el 2 de julio, fue el Día Mundial del OVNI, y quisiera aprovechar esta ocasión para explicaros un par de anécdotas o experiencias personales que he tenido con avistamientos de objetos extraños en los cielos de Cataluña. Pero antes, como siempre, deja que te recomiende que cierres toda la casa y te vayas al lugar más seguro, porque es probable que te cagues de miedo. Empezamos. Para poneros un poco de contexto, esa semana fue bastante rara, llena de nuevas experiencias y de visitas a lugares que nunca me esperaría haber estado allí. Unos días antes del segundo Congreso Mundial de Ufología celebrado en Barcelona, tuve la oportunidad de que me hicieran una entrevista en la radio de un pueblo del cual hablo muchísimas veces porque tiene muchos misterios. El locutor de esa radio me conoció a través de vídeos que hacía en aquel tiempo, donde iba a lugares concretos y misteriosos de Cataluña y grababa un poquito, explicaba la historia y demás. A raíz de esa entrevista y hablando con esta persona, me contó que un colaborador del programa iba a ir al Congreso de Ufología como reportero y iba con un pase de prensa, digamos. Yo ya tenía mi entrada, era normal, pero me pasó su contacto para que hablase con él y así fuéramos juntos. Por supuesto es lo que hice y llegamos al Congreso. La primera mañana no paramos, hicimos muchas entrevistas, fotografías, fuimos a varias conferencias y entre todas aquellas personas destacaba una mujer en concreto. Era rubia de ojos claros y la primera vez que la vi fue en una conferencia de Jaime Maussan, en la cual levantó la mano para tener palabra y acabó subiendo al escenario y entregándole un sobre blanco a Jaime. Todo era muy misterioso y acabamos hablando con ella, mi compañero, al cual llamaremos Berto, y esta mujer, a la cual llamaremos Mar, se acabaron haciendo amigos porque tenían conversaciones muy interesantes y ella nos empezó a contar su historia. Nos dijo que había venido de Miami expresamente al Congreso para entregarle ese mensaje a Jaime y que estaría unos días por allí porque el vuelo de regreso a Miami era en una semana aproximadamente. Pero como había venido rápido, no había planeado nada y no tenía dónde quedarse. Berto, que es un amor de persona y tenía sitio en casa, le ofreció una cama. Los congresos duran 2 o 3 días aproximadamente. El último de estos días decidimos que por la noche iríamos a Montserrat. No recuerdo bien las fechas, pero seguro que caía en día 11 y puede que fuera por septiembre más o menos. Este dato lo recuerdo porque cuando llegamos a Montserrat fuimos en concreto a la explanada OVNI para enseñarle a Mar y a un amigo mío que no había estado allí lo que era el ambiente. Había bastante gente. Por suerte pudimos aparcar cerca del camino de acceso a la explanada, lo cual es raro porque normalmente te toca aparcar a los lados de la carretera y andar un poquito en la noche. Pero bueno, nos bajamos y nos acercamos a la explanada, rodeados de gente que tenía sus conversaciones de avistamientos, experiencias, unos con prismáticos, otros con telescopios. Era muy chulo. Total, yo cogí mi teléfono y empecé a enfocar al cielo. Obviamente no esperaba encontrar nada, pero bueno, era lo típico hacer al menos 2 o 3 fotos para luego revisarlas, ya que muchas veces me aparecían cosas raras en las fotos y ya lo tomé como costumbre. Esa noche había luna llena, así que decidí enfocarla con la cámara del móvil. Tardó unos segundos en acabarse de enfocar bien y cuando esto pasó, de repente vi desde la izquierda de la pantalla cómo se acercaba como una mini luna, para que me entendáis. Era una redonda blanca pero con tonos anaranjados y muy brillante. Se desplazaba bastante rápido y en dirección hacia la luna llena. Me quedé flipando. Se volvió a desenfocar la cámara y cuando de nuevo se enfocó correctamente, volví a ver ese punto pero ya muy cerca de la luna. Y lo siguiente es que se desvaneció cuando llegó a ella. La manera de explicarlo más fácil es como que se fusionó esa luz con la de la luna. Aquello pasó en segundos. Como digo, no me dio tiempo ni de hacer fotografías ni de avisar a nadie de lo que estaba viendo.
Lo que sí me pasó fue que me dio un dolor de estómago tan fuerte que me empecé a marear, a sentir calores, calambres en el estómago y nos tuvimos que ir de allí. Me supo mal porque solo fueron unos 15 o 20 minutos de una experiencia que normalmente dura 2 o 3 horas. Y Mar y mi amigo no habían estado nunca. Y también me sabía mal por ellos que nos tuviéramos que ir. Pero es que me encontraba fatal, necesitaba salir de allí, me entró un mal rollo en el cuerpo. A todo esto también apareció un chico que habíamos visto en el congreso que era muy extraño y de repente estaba allí con nosotros, no sé, el ambiente se tornó muy raruno y decidí irme. Este avistamiento no es muy peculiar, pero a mí me marcó por cómo me hizo sentir y la impresión que me llegó a causar para encontrarme de esa manera y tener que irme de allí. Mar se quedaba a dormir en un hotel cerca del monasterio de Montserrat, así que la acercamos y cada uno se fue para su casa. Pero esto no termina aquí. Os he dicho que ella estaría unos días. Bien, la siguiente llamada de Berto fue para decirme que se iban a Francia. Él acostumbraba a ir a una zona de Francia llamada Rennes-le-Château, que es súper misteriosa. Existen leyendas relacionadas con María Magdalena, el Santo Grial, un cura y un tesoro. La verdad que es muy interesante y si queréis que un día os explique cómo fue ese viaje y la historia del lugar y las leyendas, lo podéis dejar en comentarios. Hoy nos centraremos en el segundo avistamiento, hablando de Rennes-le-Château. Sí es verdad que al llegar allí era todo súper misterioso, yo me sentía como si estuviese en una película. Tener en cuenta que acababa relativamente de conocer tanto a Berto como a Mar en el Congreso de Ufología y ya estábamos yendo a sitios como si nos conociéramos de toda la vida. No es broma coger la furgoneta e irse kilómetros y meterse por medio de los Pirineos franceses con gente que apenas conoces. Pero bueno, la vibra era buena y todo estaba bien. Como os decía, estar por allí era como una película. Nos pasaron varias cosas, pero lo que nos interesa es el final de este trayecto, es decir, el regreso a casa. Mar había subido con Berto en el coche de este, yo con una furgoneta que acostumbraba a utilizar porque estaba un poco camperizada cuando íbamos a hacer alguna escapadita. Al volver desde Francia hasta pasada la frontera al llegar a Cataluña, Mar vino conmigo y Berto iba solo en el coche. Decidimos que pararíamos pasada la frontera en una estación de servicio bastante grande y allí Mar se subiría con él para seguir su viaje porque se iban para otro lado. Yo tenía ganas ya de ir para casa. Justo a pasar la frontera, recuerdo estar teniendo una conversación con Mar. Esto hace bastantes años y con el tiempo mi memoria o mi lógica a día de hoy me intenta decir que no es posible esa conversación y que acto seguido pasara lo que pasó. Pero es que yo lo recuerdo tal cual. Puede que me falle la memoria, sí, a veces me la lía. Pero así es como lo recuerdo, como os lo voy a explicar. Estaba justo mirándola a ella y me estaba preguntando por algo relacionado con los ovnis o la ufología. Y yo le estaba explicando que había tenido la oportunidad, como la otra vez en Montserrat, de ver algunas luces, pero tampoco nada tan cercano como para decir, wow, es una nave. Total, que les respondí a la pregunta que ella me estaba haciendo y cuando volví a mirar hacia la carretera, comprobé que todo el tráfico estaba correctamente. Al ir en una furgoneta piensa que vas más alto, tienes un montón de visibilidad. Y dentro de mi campo de visión había bastante parte de cielo. Bien, pues de repente, de la nada, apareció un objeto con forma como de Zeppelin, plateado, brillante, pero no tanto como para cegarte. Podías llegar a ver como alguna especie de líneas en la misma, la forma que tenía y que era un objeto real y muy grande. Apareció y desapareció. Volvió a aparecer y volvió a desaparecer y se iba desplazando. Entonces era como si hubiese una aguja hilando los cielos. Había nubes, pero estas no lo tapaban. Yo estaba flipando. En cuanto dejé de verlo, que no volvió a aparecer, me giré, miré a Mar y le dije, ¿lo has visto? Ella me sonrió y me dijo que sí. Que justo me estaba mirando y cuando vio la cara que yo había puesto, miró hacia el cielo y también pudo verlo. Ella me describió lo que habíamos visto, con lo cual tampoco me estaba siguiendo el rollo. Claro, de nuevo, no le conozco realmente, entonces
Además era muy misteriosa ella en sí y claro, a veces te generaba un poco de duda, pero no, me hizo la descripción de lo que estábamos viendo y las dos vimos lo mismo. Llegué casi temblando hasta la estación de servicio, nos bajamos, descansamos, recuperé cobertura y wifi que apenas había tenido esos días y bueno, puse de nuevo el GPS, nos despedimos y bajé para casa. Estos 2 avistamientos fueron los que más me marcaron de los que he ido teniendo. A veces he capturado en fotografía o los he visto esas orbes naranja moviéndose por los cielos. Sabes que estás viendo algo que no es muy común o al menos que no es un avión o algo por el estilo. Pero con este de la frontera me quedé a cuadros, porque tal y como lo vi, o eso estaba suficientemente cerca o era realmente enorme. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Puede que se haya hecho corto, pero era simplemente para aprovechar la ocasión del Día Internacional del OVNI y explicaros estas experiencias personales. Espero que os haya gustado o os haya asustado y nos vemos en el próximo.